Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos una vez más a su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les doy las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir estos ratitos de reflexión, de oración, de palabra de Dios, tratando yo con ustedes y ustedes conmigo de discernir lo que Dios quiere de nosotros, especialmente en este momento crucial que nos encontramos como humanidad. Somos ciudadanos de este mundo, ciudadanos del cielo, pero también ciudadanos de este mundo, no solamente del país que nos ha tocado vivir en él, sino ciudadanos de este gran mundo. Y tenemos una responsabilidad con el mundo en que vivimos, en todo sentido, en cuidarlo, protegerlo y sobre todo fomentar sentimientos de reconciliación, de paz, de armonía, de tolerancia, de perdón, de misericordia, porque lo exige el momento y sobre todo lo exige el porvenir de nuestros hijos y nietos. Yo creo que si verdaderamente los amamos, como creo que los amamos, tenemos que dejarle a ellos un mundo mejor, por lo menos con posibilidades de que sea mejor. No podemos entregarle una antorcha medio apagada o prácticamente muriendo, sino tenemos que pasarle una antorcha bien encendida con el suficiente combustible para que le sigas iluminando el camino. Y eso va a exigir de nosotros heroicidad, amor, entrega y sobre todo un corazón muy grande, porque solamente así podremos dejarles a ellos un mundo mejor. Y comenzamos nuestro programa, y como siempre lo hacemos, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos aclare el pensamiento y sobre todo para que nos hable al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece que es muy importante, porque si bien siempre los hemos tenido con nosotros, toda vez que vamos a misa, oramos por ellos, muchas veces como que uno no entiende quiénes son nuestros obispos, especialmente cuando uno comienza a escuchar toda esa nomenclatura de monseñores, obispos, arzobispos, cardenales, y como que muchas personas a mí me preguntan constantemente, yo estoy hablando de personas comprometidas con su fe, católicos de peso, personas serias, pero como que eso es un poco más de nosotros, del clero, de los curas, como dice la gente, y como que no hay ideas muy claras, ¿no? Entonces, pues, quisiera compartir con ustedes este programa que yo lo he titulado Nuestros Pastores, Sucesores de los Apóstoles. Y comienzo, no es el texto que yo siempre le doy como punto de referencia, eso viene después de la pausa,
pero quisiera comenzar el programa con el texto que me parece que da un cierto fundamento al programa de hoy. Y lo podemos ver, este texto lo encontramos en Lucas, en Mateo y en Marcos. Eso significa que los tres, los que llamamos sinópticos, que hacen una sinopsis, ve que los tres tienen un evangelio donde hay muchas cosas que ellos tres tienen, aunque lo escriben un poquito diferente según el estilo de cada uno. Yo lo voy a leer de Lucas en el capítulo 6, del 12 al 16. Pero este mismo texto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, y también lo puede encontrar en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Y dice así: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. De esto vamos a estar hablando en el proceso de discernimiento para escoger los sucesores de estos hombres, para escoger a nuestros obispos. Por eso oramos por el Papa muchas veces, para que él es el que escoge obispos, siempre pueda tener el apoyo de la oración, tanto la suya como la nuestra, para que en todas las decisiones que él hace, como sucesor de Pedro, pero muy en especial cuando él escoge pastores para su pueblo, que tengan, como dice el Papa Francisco, olor a ovejas. Y dice que cuando se hizo de día, ha estado toda la noche en oración, porque Jesús como hombre ora y le ora a su Padre para ser siempre fiel a la voluntad de su Padre. Escogió a 12 de ellos, un número muy simbólico. La numerología en toda la tradición hebrea es muy importante y muy simbólica. Son 12 tribus de Israel, eran 12 hijos de Israel, y esos 12 hijos tuvieron hijos y formaron el pueblo de Israel. Son 12 apóstoles, y de esos 12 apóstoles van a salir las iglesias que hoy conforman la iglesia. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago, que nosotros lo conocemos como Judas Tadeo, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Quería comenzar con este texto, que vuelvo a repetir, no es el texto que yo suelo compartir con ustedes después de la pausa. Cuando lleguemos ahí ya lo haremos, sino para que dé el pie para hablar, como les dije, de este tema, que espero que después que lo hayamos compartido, usted tenga unas ideas más claras. Voy a hacer algo muy sencillo, nada complicado, y le ayude a orar por nuestros obispos que necesitan mucha oración. Primeramente, ¿cómo se escoge un obispo? ¿Cómo a usted lo hacen obispo? Una señora me decía, ¿qué requisitos, qué estudios? No, déjeme explicarle. En la selección de los obispos siempre, ¿verdad?, es obra del Espíritu Santo. Por eso le pedimos tanto, y por eso la oración al Espíritu Santo es tan importante, porque es el que rige en este momento la vida de la iglesia. Cristo nos manda su Espíritu, el Espíritu Santo, para que guíe a la iglesia. Y los obispos son escogidos como tal, el que firma el decreto, la bula de nombramiento de obispo, es el Papa. Pero ¿cómo el Papa sabe que fulano de tal o fulano de tal puede ser un posible candidato, una persona con las cualidades, las aptitudes para poder dirigir una porción de la iglesia? Bueno, pues primeramente el obispo ordinario, el suyo, el mío, siempre está observando sacerdotes
de una edad madura, no muy anciano ni muy joven, sino una edad madura, y va viendo cualidades. De hecho, los obispos, y esto no es cuestión de preferencia ni nada, una cosa muy lógica, que cuando están los sacerdotes pueden ver unas cualidades y lo puede ir como preparando como posibles candidatos. Cuando viene ya, viene cada cierto tiempo, él puede someter nombres y junto con él está el delegado del Papa, el nuncio, el representante del Papa en el lugar, y con diríamos, los consejos o las sugerencias del obispo del lugar y también con las sugerencias del nuncio, del representante del Papa, se crea lo que se llama una terna. Se llama terna porque son 3 que se mandan junto con todo un dossier para que el Papa lo lea, él mismo pueda averiguar. También a veces se mandan cartas bajo un secreto pontificio, es decir, que usted está amarrado, usted está ligado a un secreto y le piden a usted una opinión. Esto se hace con clérigos y con laicos y todo esto se reúne y en Roma hay una congregación, hay como un ministerio, diríamos, que se llama la Congregación para los Obispos. Y allí pues entonces al Papa se le presenta y la última persona que tiene la última palabra es el Papa. Él puede escoger quizás una persona que usted ni se lo imagina o puede ser una persona que tiene unas cualidades que son visibles. Se toma en consideración sus aptitudes, su preparación, su vida moral, su vida, su reputación, sobre todo también su salud, porque una persona puede estar muy preparada, pero si es una salud muy precaria, pues no es lo mejor para él. Y finalmente se ora para que entonces el Papa lo nombra. Y casi siempre esto viene a través del nuncio que llama al sacerdote, tiene que ser sacerdote por supuesto, para proponérselo. Cuando se lo propone, el candidato tiene un tiempo para reflexionarlo y dar su asentimiento. No es que tienes que. Podría ser que el Papa, no obligatorio, porque usted no puede ir a un sacramento, porque acuérdense que el episcopado es parte de un sacramento. No es lo mismo ser cardenal o arzobispo que ser obispo, porque el obispado es el tercer orden, el tercer grado del sacramento del orden, que la gente llama el sacerdocio. El nombre correcto es el sacramento del orden, como el nombre correcto no es el sacramento de la confesión, sino el sacramento de la reconciliación, de la cual la confesión es parte. Pues eso que usted muchas veces llama sacerdocio, tiene un nombre propio, que se llama el sacramento del orden. ¿Por qué? Porque hay 3 grados. El grado de los diáconos, el grado de los presbíteros, que eso es lo que soy yo, un presbítero, y el grado de los obispos. Cada grado tiene una ordenación. A usted lo ordenan de diácono, a usted lo ordenan de presbítero y a usted lo ordenan de obispo. Y en cada rito de ordenación usted va a obtener unos objetos que van a decir para lo que usted lo ordena, aunque son muchas cosas más. Pero, por ejemplo, al diácono se le da el libro de los evangelios porque el diácono es el que sirve a la comunidad y el que proclama la palabra. En caso de nosotros, los presbíteros, a nosotros se nos da un cáliz y una patena, que muchas veces es un regalo de nuestros papás o de nuestras familias, y es porque nosotros, nuestra función como presbítero por encima de todas, eso no quita que tengamos otras más, pero yo estoy ordenado para ofrecer el santo sacrificio de la misa. Por eso yo tengo mi cáliz
y tengo mi patena. Cuando usted va a comprar un cáliz, siempre va con la patena. No puede comprar una cosa sin la otra, es completo. Cáliz con patena. Y finalmente, cuando una persona la nombran obispo, le dan la mitra, que es eso que usted ve que es como un sombrero, ¿verdad? Que una mitra, se llama mitra, le dan un anillo y le dan el báculo, porque usted es el pastor de esa comunidad, de esa iglesia particular que forma parte de la iglesia universal. Pues como es parte y es un sacramento, tiene que tener el asentimiento voluntario y libre de la persona. O sea, usted no puede obligar a una persona porque ya entonces no habría la libertad para poder escoger. Y si ya está coaccionado, el sacramento está viciado. Por lo tanto, él tiene un momento, casi siempre no sé, pero creo que tengo entendido que son unas 48 horas así para que él asienta. Y muchas veces, pues, el candidato habla con un compañero muy querido, con su director espiritual, con su confesor, y entonces dice que sí. Una vez que se dice que sí, pues entonces viene todo el proceso y se anuncia, y siempre hay un periodo, el periodo que puede contar de un mes, donde el candidato se prepara con un retiro y demás, y prepara su ordenación, como yo preparé mi ordenación de sacerdote, de presbítero, y como un diácono prepara su ordenación de diácono. Y es una ceremonia muy impresionante, porque al llegar el presbítero al episcopado, va a tener la plenitud del sacramento del orden, porque en esos grados no todos pueden hacer lo mismo. O sea, el diácono puede bautizar, puede ser celebrante del sacramento del matrimonio, pero no puede dar la unción de los enfermos, no puede celebrar la Eucaristía, no puede oír confesiones, no puede llevar a cabo el sacramento de la reconciliación, no puede confirmar, por supuesto, no puede ordenar otros sacerdotes. En el grado de presbítero, usted puede celebrar el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Por supuesto, usted está ordenado para celebrar la Eucaristía, usted puede dar la unción de los enfermos, pero usted no es el celebrante ordinario de la confirmación. El obispo lo puede delegar como algo extraordinario, pero usted no es el celebrante ordinario de la confirmación y no puede ordenar otros sacerdotes. En el grado de obispo, usted puede hacer todo lo anterior, más usted es el celebrante ordinario de la confirmación, y además usted tiene el gran privilegio, que es lo más cercano para un sacerdote, tener hijos, de transmitir el poder de ser sacerdote, el poder de ser presbítero. Usted ordena sacerdotes, que es algo que un obispo tendrá siempre, porque yo, por ejemplo, te recordaré siempre al cardenal Aponte, porque me ordenó de sacerdote. Y usted conoce a un sacerdote amigo y pregúntele, porque hay un vínculo muy estrecho entre el sacerdote y su obispo, porque yo soy sacerdote, por supuesto, por la gracia de Dios, porque Dios me llamó, porque Dios se dignó ver esta miseria humana y hacerme discípulo suyo, me hizo sacerdote suyo, pero el que me capacitó para hacerlo lo que soy, fue el obispo Luis Aponte Martínez, que lo recordaré siempre con mucho cariño. Pues, como ustedes ven, esto es, vamos a ponerlo así, bien humano, bien corriente. Esto es a lo máximo que usted puede llegar a la iglesia. Y usted va a decir, pero ¿y qué del Papa? No, un momentito. El Papa, siendo Papa, es obispo. Y si usted se acuerda, y si lo busque por ahí en el internet, porque gracias a Dios hoy podemos llegar y buscar cosas que han pasado. Busque cuando el Papa Francisco sale al balcón, recién nombrado sucesor de Pedro. Usted va a ver
que si hay alguien que ha hecho mucho hincapié en que es obispo de Roma, es Francisco. De hecho, si no mal recuerdo, decía, había que buscar un obispo de Roma y se fueron al final del mundo a buscar uno. Ese soy yo. Él no dijo un papa, él fue el obispo de Roma, porque el papa es obispo de Roma y Francisco, como otros también, han hecho mucho hincapié que son obispos de Roma. De hecho, como obispo de Roma tiene una catedral. De ahí viene la palabra, porque ahí ejerce su cátedra. De ahí viene la palabra catedrático. La palabra catedrático viene de la palabra catedral o cátedra, porque la silla donde se sienta para ejercer su enseñanza, su magisterio, es la catedral. Entonces está la cátedra, es la catedral. Y la catedral del obispo de Roma, contrario a lo que mucha gente piensa, no es San Pedro y San Pablo, es San Juan de Letrán. Por eso el Jueves Santo el Papa no lo celebra en San Pedro y San Pablo, sino lo celebra en San Juan de Letrán, donde está la cátedra del obispo de Roma, que también el Papa es Papa, pero obispo de Roma. Por lo tanto, sacramentalmente, lo máximo que un sacerdote puede ser es obispo. Y por eso decimos con toda conciencia, el que es obispo tiene la plenitud del sacramento del orden. Y esto es un regalo inmenso de Dios, porque de 1000 sacerdotes, uno es obispo. Y esto es un regalo de Dios, pero un privilegio, un regalo, una bendición, pero con una inmensa responsabilidad. Mucho más hoy en día que hay tanta problemática y tanto eventos impresionantes que usted tiene que estar al día, donde hay tanta crítica a veces muy negativa, donde hay mucha ojeriza con la iglesia. El obispo está en el microscopio de los medios de comunicación, en el microscopio de la vida, porque fíjense, cualquiera que habla por aquí para allá puede ser un representante de otra religión, pero habló el obispo y todo el mundo enseguida lo veo, y usted lo ve, o sea, en su país. No es lo mismo que hable fulano de tal que habló el obispo, porque el obispo tiene el peso. Imagínense que toda la diócesis le responde a él. Escuelas, hospitales, asilos, parroquias, su clero le responde a él. Porque cuando nosotros nos ordenamos de sacerdote, hay un momento en la ordenación que nosotros nos arrodillamos frente a nuestro obispo y él nos hace una pregunta muy clave. Nos dice, ¿me prometes obediencia a mí y a mis sucesores? O sea, que él se asegura de que mi promesa de obediencia no sea solamente con él, porque si yo le prometo obediencia a él, el día que se muera se acabó. No, la pregunta es, ¿me prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Por lo tanto, el clero de la diócesis está vinculado a la promesa de obediencia que le hizo al obispo y a sus sucesores. Por eso, toda la vida diocesana se hace con el obispo y a través del obispo. No es para que sea un control totalitario y asfixiante, pero el obispo como padre, como pastor del rebaño, tiene que saber lo que están haciendo sus ovejas, tiene que saber las necesidades y demás. Y hoy en día los obispos tienen mucha más autonomía, porque el Concilio Vaticano II tuvo todo un documento donde todo lo que es el ministerio episcopal se amplió de una manera muy grande, al punto de que hoy hay una organización que se llama la Conferencia Episcopal de cada país, que no existía antes del concilio, donde todos los obispos se reúnen para tener una pastoral de conjunto, para tomar decisiones en conjunto, para ver el bienestar del país, de la iglesia local,
para que puedan responder juntos. No es lo mismo uno aquí y otro allá, que cuando todos en común hablan frente a una situación que esté confrontando el país, la iglesia y la sociedad en general. Y hay documentos de conferencias episcopales muy hermosos. Hace poco estuve en la República Dominicana y se estaba publicando un libro por el arzobispo emérito de la diócesis de Santiago de los Caballeros. Creo que el nombre es Monseñor Flores, si no me equivoco, un hombre muy agradable, muy simpático, un hombre muy erudito, y él por mandato de la conferencia y con mucha erudición hizo todo este compendio de todas las normas y todos los edictos y reflexiones y promulgaciones que ha hecho la Conferencia Episcopal Dominicana en relación con las elecciones. No tengo el libro, no lo vi, pero era la Feria del Libro Católico, que es un evento que se lleva a cabo en la República Dominicana de una excelencia, de una calidad, de una organización espectacular. Tuve el privilegio, y les doy las gracias desde aquí, a todos los hermanos cursillistas, que son los que hacen todo este evento y lo hacen en la Casa San Pablo, casa hermosa de los cursillos de cristiandad, ahí mismo en el centro de la capital, y a nivel de una excelencia como cualquier congreso de cualquier gran corporación a nivel mundial. Y es la Feria del Libro Católico, y uno de los libros que se estaba presentando era este. Y ahí están todas las promulgaciones de la conferencia a través de todo el trayecto de la historia de la República Dominicana, que ha tenido momentos muy, muy difíciles. Y estaba la voz del episcopado. Hoy en día los obispos pues tienen esa gran bendición de poder estar más unidos, y todo esto a raíz del concilio, que entre las múltiples facilidades o prebendas, o como usted puede ver, o bendiciones que les dio, facultades, les dio la capacidad de tener las conferencias episcopales. Esto no quita que cada obispo es autónomo dentro de su diócesis para tomar las medidas que él cree pertinentes, porque al fin y al cabo el obispo le responde al Papa, que fue el que lo nombró como ordinario, como pastor de esa iglesia local. Y por lo tanto, ustedes tienen que imaginarse el peso, la responsabilidad de este hombre que llamamos padre obispo. De hecho, es un término que ya se está empleando mucho. En Puerto Rico lo utiliza mucho hoy el obispo de Ponce, Monseñor Rubén, que fue el presidente de la Conferencia Episcopal en este momento, que hasta hace poco fue obispo de Caguas. Una persona que conozco, un hombre muy capaz, un hombre muy de pueblo, y él siempre ha pedido, y ya la gente lo toma como tal, es que le digan padre obispo. La primera vez que yo lo escuché con un gran amigo, una persona que yo quiero y admiro y respeto mucho, a Monseñor Arturo González Amador, que es el obispo de Santa Clara en Cuba, hombre también muy ameno, muy de pueblo, y la gente, aún en Cuba, con todas las dificultades que se han tenido, la gente de la calle le llama siempre padre obispo. Y creo que el término es muy lindo porque sigue siendo el padre fulano, que hoy es obispo, por lo tanto se une las dos realidades, porque el obispo también es sacerdote. Fue sacerdote hasta hace poco, pues ahora lo que hacen es que lo han elevado al grado de los obispos, pero no deja de ser sacerdote, porque va a hacer lo que a su sacerdote: celebra misa, escucha confesiones, bautiza y demás, lo que tiene ahora otras posibilidades. Y por lo tanto sigue siendo el padre y hoy obispo, padre obispo. Y ahí más o menos ya ustedes tienen un cuadro de lo que es más o menos un obispo. Y usted dirá, bueno, los arzobispos y los cardenales, eso se los voy a explicar cuando vengamos de la pausa, más otras cosas que también quiero compartir con ustedes. Y todo esto, como siempre, en este su programa de Mientras el Mundo Gira.
Pues bien, como siempre suelo hacer con ustedes, hoy pues quiero compartir una carta muy importante de Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven cristiano de madre judía y padre griego que Pablo había encontrado en Listra y que había llegado a ser amado y valioso colaborador suyo. Y en esta carta y la siguiente, dirigida también a Timoteo, se consideran como la carta magna del joven ministro cristiano. Ambas están llenas de consejos, más que pastorales, paternales, y rebosan de solicitud y afecto. Y en estas cartas se cree también que Timoteo fue nombrado obispo, ¿no? Aunque también hay como instrucciones a los diáconos. Aquí se habla de que están casados y demás, y habla también de un fundamento que, por cierto, en un futuro próximo vamos a estar hablando del diaconado permanente. Y como siempre les digo, todas estas cosas para que usted pueda entender su fe, conocerla y amarla. No se ama lo que no se conoce. Y creo, con todo respeto, que hay mucha ignorancia sobre nuestra propia iglesia y que en parte hace que muchas personas caigan en crisis porque se encuentran con situaciones, eventos, escándalos, y entonces confunden una cosa con la otra porque no hay conocimiento de lo que es la iglesia como tal, y confunden la humanidad con lo que es la esencia de la iglesia. Si bien nosotros somos iglesia, pero nosotros no somos la cabeza de la iglesia, somos el cuerpo místico. La cabeza de la iglesia y el dueño de esta iglesia es Cristo, que fue el que la compró con su sangre. La iglesia sale del costado, cuando metieron la lanza salió agua y sangre, y desde los principios del cristianismo, los padres de la iglesia siempre vieron en esa agua y sangre los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Por lo tanto, con toda razón se puede decir que la iglesia sale del corazón de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia, pero ha querido que nosotros seamos también miembros de esa iglesia. Y pues en esa iglesia somos todos una gran familia, y dentro de esa gran familia hay algunos que él llama a un ministerio sagrado. Todos somos sacerdotes, pero unos son sacerdotes ministeriales y otros compartimos el sacerdocio del pueblo de Dios, el sacerdocio al cual estamos llamados, porque todos ofrecemos, ¿no?, nuestras vidas, como dice Pablo, nos ofrecemos como ofrenda agradable al Señor, que es la ofrenda que más le agrada en nuestra propia vida. Y entonces, pues aquí habla de los diáconos, pero también habla de los presbíteros, y dice en un momento dado, en el capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: si alguien aspira a un puesto de dirigente de la iglesia, esta Biblia mía es la Biblia de Dios habla hoy, la versión católica, pero es una tradición bastante sencilla de pueblo, es la que yo uso con la gente, la predicación, pero la traducción literal es el que, si alguien aspira a ser obispo, pues episcopatum desiderat, ¿no? Dice en el latín, el que aspira a un puesto de dirigente de la iglesia, a un buen trabajo aspira, a una buena posición aspira. Por eso la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Entonces, aquí hace unas disposiciones porque en el tiempo, ¿verdad?, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Hoy el clero es célibe, pero no por eso debemos de dejar de ser serios, juiciosos y respetables. Y después sigue dando unas amonestaciones. De ahí entonces voy a ir a
al mismo capítulo 3, pero el versículo 6 en adelante está diciéndole, ¿verdad?, a Timoteo: si enseñas estas cosas a los hermanos y te alimentas con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido, serás un buen siervo de Jesucristo. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Esto es muy importante porque el obispo no es una persona de plástico, ni una persona que no sea humano y que no tenga sentimientos. Y tiene que tener cuidado porque también le llevan cuentos y le llevan cosas, especialmente muchas personas que a lo mejor el padre de su parroquia no le gusta y le escribe cartas y le escribe anónimos y cosas demás, y el pobre obispo está recibiendo eso y muchas veces se atemoriza, pero no todo lo que le dicen al obispo es verdad. Por eso él tiene que tener un discernimiento y un trato con sus sacerdotes para primeramente conocerlos y segundo, pues dime lo que pasó y creerle, o sea, que es toda la dinámica que se da entre el obispo, padre obispo y sus sacerdotes, que hablaremos de eso dentro de un momento. Ejercítate en la devoción a Dios, es decir, el obispo debe ser un hombre devoto, porque es el que va a animar y va a conducir a sus sacerdotes en la oración. Es tan bonito cuando el obispo dice, vamos a orar, y de su corazón y de su tesoro espiritual dirige a los sacerdotes en oración. Pues aunque el ejercicio del cuerpo sirve para algo, la devoción a Dios es útil para todo, porque nos trae provecho para esta vida y también para la vida eterna. Entonces, en el versículo 11, estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven, porque Timoteo era un hombre joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos, que esto es un munus, es decir, un modo del obispo de animar a los hermanos a instruirlo, porque el gran maestro de una diócesis es el obispo. De ahí que él se sienta en cátedra, en la catedral, para enseñar. El maestro de una diócesis es el obispo, porque él es el catedrático en la fe. Por eso se sienta en cátedra, en su catedral, simbólicamente, ¿verdad? Y entonces de ahí ejerce su magisterio, de ahí la catedral. No descuides los dones, esto es precioso en el versículo 14, y con esto terminamos. No descuides los dones que Dios te concedió cuando inspiración suya los presbíteros, los ancianos de la iglesia, te impusieron las manos. Aquí, claro, estamos hablando de presbítero, de obispo, pero la tradición dice que que Timoteo era obispo y que están dándole las instrucciones para poder pastorear la iglesia que se le había encomendado. Y usted se dirá, bueno, ¿y qué aquello de arzobispo y cardenal y demás? No quiero complicar mucho porque este programa no es una lección de historia ni nada de eso, pero el arzobispo, vamos a verlo bien sencillo, tiene una diócesis más grande, por lo tanto es una arquidiócesis y por lo tanto al ser el que dirige la arquidiócesis es el arzobispo. Y entonces las diócesis están unidas a esa arquidiócesis y él es el arzobispo de la metrópolis, de todo lo que está. Esto no significa que los obispos que están sufragáneos, es decir, los que están unidos a la arquidiócesis, sean menos, no. Cada obispo es obispo de su diócesis y tiene su autonomía. Pero el que los representa a todos, vamos a ponerlo así, la voz de todo
es el arzobispo metropolitano, que en algunas ocasiones es cardenal también. Los cardenales son personas que el Papa nombra para que sean su círculo de colaboradores cercanos. Aunque el Papa y estos últimos papas de los últimos años han sido muy consecuentes y muy próximos a todo lo que es el episcopado del mundo. Hoy en día todos los papas, desde hace ya como 7 o 8, especialmente los papas del posconcilio, como son Pablo VI, Juan Pablo II, porque Juan Pablo I tuvo nada más que 33 días, Benedicto XVI, ahora Francisco, usted puede seguirlo, están muy unidos al episcopado mundial para compartir los sínodos de los obispos. Cuando usted oye hablar de los sínodos, son reuniones que el Papa llama a representantes de todas las conferencias episcopales para tratar temas de interés de la Iglesia Universal. Hace poco hubo uno sobre la familia, muy importante, especialmente todo lo que se iba a estar buscando de ayudar a todos estos hermanos y hermanas nuestras que por razones muchas veces ajenas a su propia voluntad tuvieron que romper el vínculo sacramental. Y se reunieron los obispos. De hecho, fue un sínodo que tuvo 2 reuniones, una de preparación y la otra en octubre. Y todo esto fue, y de hecho el Papa de esto sacó un documento. Y ha habido una gran unión. Pero aparte de esa relación que existe entre el Papa y los obispos del mundo, hay un círculo más íntimo que son obispos que están cerca de él, y que son los obispos que en un momento dado eligen al obispo de Roma. Esto es una tradición muy antigua porque eran los sacerdotes, los presbíteros de Roma, los que escogían al obispo de Roma. Porque hace muchos años los obispos eran escogidos por el mismo pueblo, era como una elección de pueblo, la gente escogía a su obispo y también los sacerdotes del lugar. Esto pues ha tenido unas transformaciones y en un momento dado los sacerdotes de Roma en la historia escogían al obispo de Roma. Pues hoy los obispos, los sacerdotes de Roma, los presbíteros de Roma, que en cierto modo son los cardenales. Por eso, cuando una persona, un obispo, hay que ser obispo para ser cardenal hoy. Cuando un obispo es nombrado cardenal, le asignan una iglesia en Roma. Si usted va a cualquier basílica, casi siempre son basílicas, porque en Roma hay tantas basílicas, pues a cada uno le toca una basílica o puede ser una parroquia. De hecho, al cardenal Aponte Martínez, que en paz descansa, le asignaron una parroquia que se llama Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Yo fui con él y cuando el cardenal nuevo viene, toma posesión de su iglesia, porque simbólicamente son los párrocos de la diócesis de Roma los que están escogiendo al obispo de Roma. O sea que la tradición sigue, no de una manera como antes que estaban allí, pero todos estos cardenales tienen su iglesia y muchos de ellos le ayudan a sus parroquias, aunque ahora en Roma hay un rector, una persona que tiene, que la dirige y tiene sus feligreses y demás. Por eso cuando usted va a Roma, si usted entra a la sacristía, va a ver que hay un cardenal que es el que tiene, el que tiene esa iglesia. Entonces, claro, ese grupo de obispos cardenales, pues son los que eligen al obispo de Roma, que es el Papa. Pero ya dejamos entonces a un lado lo que es arzobispo y cardenal y nos quedamos con el obispo. Y podríamos estar, porque es un tema muy lindo, hablar de qué debe tener un obispo hoy, y creo que aquí nos los define el Papa Francisco. Oler a ovejas. ¿Y qué significa oler a ovejas? Bueno, pues significa el conocimiento,
la proximidad y el cuidado. El conocimiento, el obispo, su principal tarea, su principal propósito es conocer a sus sacerdotes. Conocerlos lo más íntimamente posible, conocer a este hombre que trabaja con él. De hecho, nosotros somos los colaboradores del obispo. El obispo no puede estar en todas las parroquias. Nosotros somos el obispo en la parroquia. De hecho, la parroquia que yo tengo no es mía, es de Monseñor Roberto, que es mi obispo. Pero como él no puede estar en mi parroquia y las 100 y pico de otras parroquias, yo colaboro con él y pastoreo una iglesia suya. Porque él va, así como yo le tengo que responder a Monseñor Roberto por mi parroquia, él le tiene que responder al sucesor de Pedro por las parroquias encomendadas a él por Pedro, que hoy es Francisco. Entonces, el obispo, el mío, el tuyo, mientras más conozcan a sus sacerdotes, más fácil va a ser de establecer una buena comunicación para que ese colaborador suyo pueda ser un colaborador eficiente y él puede estar plenamente satisfecho con la colaboración. Lo otro es la proximidad. Un buen pastor está próximo a sus ovejas. O sea, usted no delega, usted está ahí. Por eso el olor. Si usted es un pastor y usted está oliendo a perfume, a ropa nueva, pastor no es. Usted ha delegado. A lo mejor otra gente, pero no, porque el pastor, aunque sea un olor fuerte, pero como ha estado con ella, está próximo a ella, las toca, las acaricia, las cuida, pues entonces huele a ovejas. Así que es el conocimiento, la proximidad y el cuidado. Los obispos no son administradores, es parte de lo que ellos hacen, porque hay una obligación y una responsabilidad de administrar los bienes de la iglesia, pero más que administrador es pastor. Y un pastor solamente no puede estar viendo cuánto vale el rebaño, cuánta posibilidad de ganancia tiene con la lana del rebaño y estar mirando el rebaño en términos de profit, de cuánto puede sacar de esas ovejas, porque entonces ya no es pastor, ya es mercenario, ya lo que está mirando a las ovejas por lo que puede sacar de ellas, no lo que puede hacer con ellas. Entonces el obispo, si bien es administrador, como yo también, yo soy párroco, y como párroco tengo una obligación de administrar bien los bienes que tengo en la parroquia, más lo que la gente da en sus ofrendas. Yo tengo una responsabilidad con que el dinero que las personas dan con tanto sacrificio y con tanta generosidad, yo lo pueda emplear y que ellos vean que lo que se está dando, pues se está utilizando para mantener la propiedad, para seguir abriendo nuevas posibilidades y demás. Al mismo tiempo, para que mi parroquia ayude a la diócesis a sostener entidades como puede ser el seminario, puede ser Cáritas, puede ser los medios de comunicación, porque la parroquia no vive aislada, sino es parte de toda una iglesia local. Y eso, un párroco tiene que ser un buen administrador. Ahora imagínense el obispo. El obispo tiene todavía mucho más porque toda la diócesis la tiene que administrar para que pueda haber una sana administración y todo se lleve bien, que no haya una crisis financiera, especialmente en este momento que el mundo entero está pasando por momentos económicos. Y por eso el obispo hay que ayudarlo mucho, porque a veces tiene que quitarse un sombrero y ponerse otro. Y es muy difícil porque yo he estado al lado de obispos muy amigos que han tenido que hacer decisiones muy duras para poder evitar un mal mayor. Esto está sucediendo muchas veces en la iglesia americana y también en Europa, que han tenido que consolidar parroquia. Es decir, esta parroquia ya no se puede mantener abierta porque fue establecida en otro tiempo por grupos étnicos que la mantenían y esos grupos étnicos no existen y ahora cuando viene el invierno
el dinero que se gasta en combustible para la calefacción, no puede, porque es que no puede unas diócesis seguir manteniendo 7, 8 parroquias, porque se va a descalabrar todas las finanzas. Y muchas veces con dolor, porque yo he visto obispos prácticamente con lágrimas en los ojos, tener que decir, tengo que cerrar esta parroquia y esta, y consolidarla en una tercera parroquia, trayendo mucho dolor, mucha rebeldía, y el pobre párroco que le toque eso, pues apoyarlo, porque le toca reconciliar 3 parroquias, esta que va a ser base de estas 2 que vienen en contra de su voluntad. Por lo tanto, la administración es muy difícil, pero la administración bajo ninguna condición puede quitar el pastoreo, la proximidad y el cuidado espiritual del obispo. Aquí, por eso es que ustedes ven que en cada misa, y eso no es porque lo pusieron ahí por bonito, porque en cada misa se ora por el obispo, por el papa y por el obispo, porque hay que orar mucho por ellos. A veces el obispo a usted le podrá gustar más, pero son seres humanos. Y es la persona que Dios ha puesto en esa iglesia local. Una responsabilidad enorme, porque imagínense, si usted tiene que darle cuenta a Dios por su vida, la de su esposa, esposo y sus hijos, porque eso fue lo que Dios le dio, yo en mi caso tengo que responderle por mi vida, por mi familia, pero por mi parroquia. Ahora imagínese usted, el obispo suyo, si usted está en una diócesis, en una arquidiócesis, el obispo suyo tiene que darle cuenta a Dios por su vida, por las personas de su familia, porque tiene que ser ejemplo para su familia. Y tiene que darle cuentas a Dios, y esto es serio, esto no es cuentito de cura, esto es serio, por toda esa iglesia que Dios le ha encomendado, donde hay escuelas, hospitales, orfelinatos, asilos de ancianos, dependencia, las finanzas, medios de comunicación, todo eso. Y al mismo tiempo tiene que mantener su vida espiritual, tiene que mantener una comunicación sana, próxima y de cuidado con sus sacerdotes, con sus religiosos y sus religiosas, y hacer que verdaderamente su diócesis sea un lugar de encuentro con Dios. Usted me va a decir, Padre Will, es imposible. Es difícil. Por eso nosotros ayudamos al obispo con nuestra oración, con nuestro tiempo y también con nuestras finanzas, para que nuestro obispo pueda verdaderamente ser pastor de almas. Pedir para que sacerdotes vayan preparándose para que un día, si Cristo, a través de los medios, de las personas, lo llaman al episcopado, para que haya generosidad de espíritu, porque quizás antes en Puerto Rico hay una tradición muy linda y hay un género musical que es del sur de la isla de Ponce, se llama las plenas. Y las plenas tienen letras de acontecimientos. Y hubo un obispo en Ponce que era americano y que vino del concilio y venía con sus vestiduras. Los obispos tienen una vestidura especial. Y la gente empezó, mamita, llegó el obispo de Roma. Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa buena, muy bonita. Y nada de falta de respeto. Bueno, pues el obispo hoy no es fácil, pero necesitamos obispos santos. Necesitamos orar por ellos. Yo desde aquí ofrezco mi oración por todo y por supuesto por mi obispo, Monseñor Roberto, al que le agradezco su confianza y sobre todo estoy aquí porque él también me ha permitido estar aquí. Para todos mis hermanos, obispos, también sacerdotes como yo, mi oración y mi enhorabuena y que Dios los bendiga, los proteja y lo haga padres pastores de su iglesia. Y por favor, no deje de escribirnos a mundogira@ewtn.com. Necesitamos escuchar de usted. Para nosotros es muy importante y acuérdese su donación de oración y también de todo aquello que pueda hacer posible seguir transmitiendo el esplendor de la verdad. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre en este su programa de Mientras el Mundo Gira.